Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. El pasado 10 de junio se cumplieron 54 años de la masacre colectiva cometida contra estudiantes y sociedad civil, conocida como Jueves de Corpus o el Halconazo. Las inmediaciones del antiguo barrio de San Cosme fueron testigos del vituperio cometido por un grupo de jóvenes que intentaron mimetizarse a partir de consignas y vestimenta con los jóvenes que se caminaban hasta el Zócalo capitalino. Años después se sabría que este grupo paramilitar era denominado Los Halcones, un instrumento nuevo de la represión orquestada por las instituciones gubernamentales. Este acontecimiento que sucedió 54 años atrás llega hasta el presente para plantearnos otras preguntas. ¿Qué sucedió antes, durante y después de la masacre conocida como el Halconazo? Para responder a estas y otras preguntas, en el programa de esta tarde vamos a platicar con Susana Torres Ortiz y Jessica Atziri Esteves Ojendis sobre el libro El Halconazo antes, durante y después del Jueves de Corpus, coordinado por José René Rivas Ontiveros, Gloria Tirado Villegas y Susana Torres Ortiz, publicado por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Yo soy Álvaro Canseco y les doy la bienvenida al programa 1205 de la Feria de los Libros, el espacio radiofónico de la Filminería en Radio UNAM, en donde el libro solamente es el punto de partida para poder conversar sobre diferentes temas de importancia social, política y cultural para el presente de nuestro país. Saludo a todos los que nos prestan sus oídos para acompañarnos durante estos minutos mediante las ondas hertzianas del Radio UNAM y también para quienes lo hacen a través de la fibra óptica en radio.unam.mx y por supuesto también a través de nuestro perfil de Facebook. Recuerden, nos encuentran como la Feria de los Libros y también en el perfil de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Además, recuerden que nos encuentran en redes como @ferialibros en X, @ferialibrosRU, @filminería en Instagram. Vamos a escuchar un fragmento de un poema que es testimonio de este trágico suceso y regresamos para platicar con nuestras invitadas de esta tarde. Pausa literaria. La marcha se detuvo en 2 ocasiones más, y esto nos hacía caminar a tropezones, pero las mariposas volando en el techo de nuestros estómagos nos hacían casi volar. Lo extraño era que los granaderos que antes habían impedido la marcha de los contingentes ahora estaban tapando las bocacalles por las que caminábamos. Todas las calles estaban taponadas por ellos, pero pudimos salir de la Avenida de los Maestros y dar vuelta a la derecha en la calzada México-Tacuba. Y ahí comienza un ruido sordo que aderezan los gases lacrimógenos. Solo veo cómo caen al piso las mantas del primer contingente, que era el de la Escuela de Economía, mi escuela. Esto que escucharon es Ahí estaba yo, de Margarita Castillo, quien es locutora de Radio UNAM y además estuvo presente en este trágico suceso y presta su voz y su poesía como testimonio de aquel acto siniestro cometido por el gobierno de este país. Como cada lunes, como cada semana, tenemos libros de cortesía para todas y todos ustedes. Esta tarde tenemos un ejemplar de Las Políticas Sociales de México, Derechos Constitucionales, Arquitectura Institucional 2000-2018, compilado por Rolando Cordera y Alicia Sicardi. Esta es una cortesía de Siglo XXI Editores y también un ejemplar de Los Problemas de la Educación en México, vistos por sus protagonistas, casos de enseñanza para la formación docente y directiva, de José María García Garduño, cortesía de Newton Edición y Tecnología Educativa, y se van a ir para las 2 primeras personas que nos escriban en el chat de esta transmisión. Recuerden, la Feria de los Libros en Facebook, y nos den el nombre de su película favorita basada en un libro. Bastante sencilla la respuesta, así que para las 2 primeras personas que nos comenten en el chat se van a poder llevar alguno de estos ejemplares. No olviden ponernos a un lado de su respuesta también el título del ejemplar por el cual ustedes están participando.
La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería te invita a formar parte de su grupo de becarios. Si eres estudiante universitario o recién egresado y tienes interés en el libro y la lectura, consulta la convocatoria en filminería.unam.mx. Y como se los adelantaba al inicio, en el programa de esta tarde vamos a platicar sobre uno de los acontecimientos que marcó la historia del siglo XX mexicano y que hasta la fecha tiene reminiscencias. Me refiero al 10 de junio de 1971, mejor conocido como el Halconazo o la matanza del Jueves de Corpus. Y esto a propósito del libro El Halconazo, antes, durante y después del Jueves de Corpus, publicado por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Y para ello nos acompañan en la cabina Susana Torres, historiadora por la UNAM y la ENA, con estudios de posgrado en educación por la Universidad Pedagógica Nacional, y Jessica Atsiri Esteves Ojendis, licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Guerrero y maestrante en el posgrado de maestría en Historia por la Universidad Iberoamericana con beca de excelencia y que está próxima a titularse. Susana, Jessica, bienvenidas aquí a la cabina. Hola, ¿qué tal, Álvaro? Gracias. Un gusto que nos acompañen para hablar de temas de relevancia para el presente que, a pesar de que ya han pasado muchos años de que acontecieron, siguen afectando nuestra memoria colectiva. Y precisamente antes de entrar de lleno con el libro, a mí me gustaría que nos platicaran por qué desde su perspectiva es importante seguir revisitando y hablando de pues dos de las grandes represiones y matanzas que sufrieron diferentes movimientos sociales, que hay que decir no fueron las únicas, pero son las que más han atraído a los medios de comunicación y las que más relevancia se les ha dado. Sí, totalmente. 1971, específicamente para hablar sobre el Halconazo, es una fecha que se reivindica mucho como para comprender el movimiento estudiantil y principalmente la represión hacia el movimiento estudiantil durante los 70, durante el siglo XX, pero justo este libro aborda diferentes perspectivas para comprender que desde antes de los 70 ya había movilizaciones estudiantiles y que después, ¿no? Posteriormente a 1971 y a pesar de la represión, los estudiantes siguieron movilizándose porque estudiar el movimiento estudiantil como fenómeno, vaya, ¿no? Del siglo XX y todavía, ¿no? Con todo lo que viene en este siglo, es importante para comprender tanto estas subjetividades estudiantiles muy diversas entre sí, pero también para ir cambiando la historiografía, ¿no? Ir cambiando la historiografía de estos movimientos, de estos estudios, porque de pronto se hace muy lineal, solo se ve como un tema de demandas estudiantiles, cuando es importante comprender el vínculo que tenían los estudiantes con la sociedad, ¿no? Respondiendo al movimiento social en sí, pero que no solo atendían y no solo respondía a sus demandas estudiantiles, sino que también era un vínculo con las demandas de su entorno, y desde ahí como que toda esta relevancia. Y eso hace más complejo todavía el conocimiento de los movimientos estudiantiles porque están vinculados, como bien lo mencionas, con diferentes luchas y protestas como los ferrocarrileros, los obreros, etcétera. A ver, y este libro que nos vienen a presentar el día de hoy es un libro polifónico que reúne diferentes voces para hablar de lo que sucedió antes, durante y después del Jueves de Corpus. Cuéntenos cómo es que surge y cómo se va gestando este libro. Bueno, este libro es producto de un congreso que se realizó en el 2021, en medio de la pandemia, todavía con confinamiento, y que el congreso se fue preparando pues mucho antes, más de un año antes, considerando que quizá nos podríamos ver en presencial, ¿no? Y entonces, pues los días seguían pasando, las situaciones no mejoraban para que hubiera oportunidad de reunirnos y se decidió hacer en línea. Y fuera de que lo que se había pensado en su momento de que no iba a asistir casi gente, eso permitió que entonces diferentes investigadores y sujetos sociales, entre ellos activistas, decidieran participar en el Congreso. Eso dio oportunidad de volver a escuchar, como fue en el 68, una cantidad de voces que hasta ese momento no habían estado presentes en congresos académicos y que eran justamente los protagonistas. De ahí que el Congreso llevará a investigadores, académicos, muchos estudiantes, pero también a estos activistas de entonces, de los años 70,
y que habían estado presentes en el 71, y asimismo que compañeros, colegas de otros países dijeran, pues también queremos estar presentes, ¿no? Porque 68 es de Latinoamérica, es del mundo, y no queremos dejar de conversar lo que para nosotros es relevante. Ya una vez que se realizó el congreso, se llevó a cabo pues la convocatoria para entregar escritos que fueran, que cumplieran con ciertos requisitos académicos, se dictaminó entre pares y así apareció el libro 2 años después. Un libro que además me parece interesantísimo porque se le da voz también a jóvenes investigadores que a veces estamos acostumbrados a que solamente en los libros aparezcan pues el canon de la academia y creo que es necesario que también estas nuevas voces que se posicionan en la investigación sean escuchadas, sean leídas y como bien lo mencionas, diferentes temas que pocas veces habían sido abordados. Y precisamente es un libro muy grande, muy vasto, tiene 27 capítulos distribuidos en 5 momentos, así que para la audiencia que nos sigue esta tarde, pues platíquenle qué pueden encontrar en el libro y en cada uno de los momentos que va estructurando la obra. Bueno, en primera parte se encuentra a los estudiantes en México antes del Halconazo, donde justo es una mirada previo a los 70s y cómo se empezaban a organizar en diferentes espacios, ¿no? La movilización estudiantil, vaya, ¿no? Como decía, desde diferentes miradas, no solo de Ciudad de México, sino también de otros estados. En segunda parte está el Halconazo y sus repercusiones, como para comprender específicamente lo que ocurrió, ¿no? Es en esta fecha, el 10 de junio, y pues todo el tema, ¿no? En cuanto a la represión y cómo se documentó a su vez, ¿no? En tercera parte está en los estados, los estudiantes también se movilizan y entonces este es un estudio de cómo en diferentes estados, a partir de 1971, el movimiento estudiantil toma otro cuerpo como reacción a lo que ocurrió el 10 de junio. En cuarta parte, los nuevos sujetos estudiantiles del siglo XXI, que es una invitación muy, muy novedosa en el sentido a que a partir del Halconazo se estudia el movimiento estudiantil del presente, entonces también es bien importante este apartado. Y ya por último, 5 momentos de la movilización estudiantil sudamericana, que es eso, ¿no? O sea, ver el Halconazo y ver el movimiento estudiantil como parte de América Latina. Como ustedes podrán escuchar, amigas y amigos, son diferentes voces que se reúnen, diferentes opciones para entender lo que sucedió precisamente antes, durante y después del 10 de junio de 1971. Vamos a hacer una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar Abuso de Autoridad del Three Souls in My Mind, canción que forma parte del álbum Chavo de Onda de 1976. Esta agrupación que fue formada por Carlos Hautvogel y Alex Lora y que se van a separar en 1984, dando pie al grupo del Tri por parte de Alex Lora y con Three Souls todavía con la autoría y con la propiedad de Carlos Hautvogel. Una banda que además estuvo en Avándaro, otro de los grandes hitos de la historia del siglo XX mexicano y donde también ustedes pueden encontrar en este libro un capítulo que estaremos platicando de él al regreso de esta pausa musical. Síguenos en Facebook, La Feria de los Libros. Escuchas La Feria de los Libros. Síguenos en X, @ferialibros. Oigan, qué buena canción. Hay también grandes bandas como El Ritual, los Duk Duks, el Peace and Love, que estuvieron en ese encuentro psicodélico y subterráneo de la Ciudad de México. Bueno, en las afueras de la Ciudad de México, en realidad fue en el Estado de México donde se llevó a cabo el concierto de Avándaro. Y bueno, precisamente ahorita que nos comentaban de los momentos que constituyen esta obra, en el primer momento de este libro encontramos los capítulos con lo que ustedes dos contribuyen al libro y me gustaría, a propósito del capítulo Memorias hegemónicas, memorias divergentes, memorias apócrifas de construcción de imaginarios del movimiento estudiantil de 1968 en México, que nos platicara Susana Torres sobre la importancia de pensar en las diferentes memorias que construyeron imaginarios en el movimiento estudiantil de 1968. Por ahí aparece uno de los
actores muy controvertidos, Sócrates, Amado, Campus Lemus, y también el caso de las mujeres y los brigadistas, porque hay que decir, ellos jugaron un papel muy importante en los movimientos y a veces no se les da tanta importancia o tanto foco en las investigaciones. Sí, bueno, en realidad el capítulo es una postura teórica que mucho lo hemos trabajado en el seminario de movimientos estudiantiles, porque tiene que ver con posturas, pues, desde el poder, ¿no? Estas memorias hegemónicas que se van construyendo a lo largo de los años, luego décadas, y podemos decir a veces hasta siglos, respecto a un acontecimiento durante muchos años, una memoria hegemónica que fue la que estuvo presente, pues era esta referencia a la apología de la violencia del 68, ¿no? Y también muchas veces el 71 se recuerda como ese momento del halconazo, el 10 de junio, y ahí, eso es lo que hay que hablar. Entonces, digamos que es una reflexión para decir, bueno, ¿y qué pasa con lo demás, no? Y entonces es cuando aparecen estas memorias divergentes, que son otras memorias de sujetos presentes o de memorias heredadas que dicen, pues así no fue, o sea, o no es todo, ¿no? Y que entonces desde su recuerdo y ese análisis a partir del momento en que están recordando, pues explican que hay otras motivaciones, otras causas que dieron pie para ese momento coyuntural. Y lo que vimos particularmente es que a lo largo de las décadas, en todas las historias aparece una especie de chivo expiatorio Claro. que nadie quiere escuchar, ¿no? Pero que está presente. Y en este caso nos pareció que esta postura que tomaba Sócrates Campos Lemus, que a diferencia de muchas otras posturas históricas, él dijo, yo sí quiero contar mi versión. Y parecía que a pesar de lo que él decía, nadie quería escucharlo. Era una memoria apócrifa. Ahí está, pero es falsa, es irrisoria, no existe. O sí, vamos a darte un espacio para conversar, pero bueno, lo importante es lo que digan los otros. Y eso evita entonces tener pues posturas realmente críticas, ¿no? Porque ya entramos a un conocimiento histórico, pero lleno de prejuicios a partir pues de lo que es lo hegemónico y a partir de quizá en todo caso de lo que no se ha escrito, ¿no? Entonces, ahí estamos siendo muy conscientes de cómo invisibilizamos a quienes no están de acuerdo en una historia oficial, repetida muchas veces y que además es contraria a lo que se ha presentado. Es en esencia de lo que trata el capítulo respecto a 1968, que los invitamos a leerlo. Antes de entrar al aire, platicábamos del documental que lanzó el Canal 11 en 2018, justo a propósito de los 50 años del 68, y que era importante recuperar la memoria del Politécnico y de los compañeras politécnicos, porque siempre se había enfocado en el Consejo General de Huelga por representantes de la UNAM. Había que entender qué pasaba, por ejemplo, con el Politécnico, qué pasa con Chapingo, con la ENA, con la Ibero, con muchas otras instituciones que formaron parte de este movimiento. Y creo que este capítulo es como un buen gancho para invitar a la gente a reflexionar y a pensar más allá de esta memoria hegemónica. Y también en este primer apartado del libro encontramos el texto La raza melenuda, el activismo universitario en Guerrero durante los años 60 y 70 de Jessica Esteves, un estudio necesario para descentralizar pues la Ciudad de México en este recuento de historias y también una invitación a pensar en las diferentes realidades que vivieron los movimientos estudiantiles en otros estados de la República. Así que pues me gustaría que le platicaras al público, Jessica, sobre cuáles fueron las particularidades del movimiento estudiantil en Guerrero y cuál fue la trayectoria que siguió esta lucha guerrerense durante la década de los 60 y 70, que a mí, nada más como nota al pie, me llamó mucho la atención del título y a lo largo del capítulo uno descubre que es precisamente Lucio Cabañas quien se acerca al testimonio que da Nicómedes Fuentes García, que dice, ahí vienen
la raza melenuda, ¿no? Así que platícanos, Jess. Sí, a mí me parece bien importante iniciar con esta idea que decías hace rato en cuanto a las oportunidades que se nos da a jóvenes investigadores para poder participar, publicar. En ese sentido, yo estoy muy agradecida con el Seminario Nacional de Movimientos Estudiantiles, ya que me permitieron que este fuera el primer artículo como tal que escribo y es publicado, con el que me titulé justo de la licenciatura en Historia en la UAGRO. Entonces, eso es como muy relevante porque da oportunidad, ¿no? A que voces que estamos iniciando con estos temas de investigación, que bueno, ya tenemos varios años en ello, pero que estemos ahí. Y justo la mirada descentralizada es como lo que me interesa rescatar, porque muchas veces en Ciudad de México nos quedamos solo con lo que ocurre y acontece en Ciudad de México, y eso es algo histórico. Y la invitación en poder leer este artículo es ver lo que ocurría en Guerrero, comprendiendo también el estado de Guerrero como un punto importante, un punto álgido importante para las movilizaciones de los 60s y 70s, y comprender esta participación estudiantil con los grupos guerrilleros, pero principalmente comprender a la Universidad Autónoma de Guerrero como una institución que durante 3 décadas, estamos hablando 60, 70, 80, me atrevería a decir que a principios de los 90, tiene una participación estudiantil fundamental e importante que no solo está concentrada en sus demandas estudiantiles, sino que busca vincularse con otros sectores, ¿no? Entonces, este artículo básicamente es como que un resumen muy breve que intento hacer de los años 60 y 70 como un inicio justo de movilizaciones que buscan, ¿no? Un poco acercarse a la lucha armada, a la clandestinidad, pero que también tienen un cúmulo de vínculos, ¿no? O sea, las juventudes comunistas están ahí presentes, las juventudes rurales están presentes, ¿no? Y son como que el protagonista, ¿no? El movimiento protagonista también en el movimiento estudiantil, y cómo a partir de los llamados con las organizaciones guerrilleras, los estudiantes deciden participar e involucrarse, justamente porque a partir de la represión que estaba presente, no encontraron otro camino más que las armas. Eso. Entonces, eso es bien importante porque la Universidad Autónoma de Guerrero surge a partir de un movimiento en 1960 de lucha por su autonomía, culmina con Masacre. En el 66 ocurre otro movimiento donde también la represión estuvo presente, ya que todos los estudiantes participantes fueron expulsados, y entonces ellos dicen, ¿qué hacemos, no? O sea, ¿seguimos participando a través de la lucha abierta, tomando las calles? Sí, eso es importante, pero también hay que acercarnos a la clandestinidad, porque la toma de las armas es lo que nos va a dar la posibilidad de revolucionar, ¿no? Y de hacer nuestra revolución. Y entonces, a mí me gustó mucho este artículo, como les digo, es el primero, pero también a lo largo de estos años que he seguido investigando al respecto, hay cosas que he encontrado que son más profundas y que me ayudan a comprender y atar cabos, ¿no? Que es lo bonito de la historia, o sea, ir atando cabos, y entonces eso es lo que yo he encontrado. O sea, les invito mucho a leer este artículo, o sea, porque es mío, pero también a leer el libro en general, porque son otras miradas, ¿no? Que reúnen mucho a comprender cómo eran los estudiantes y caracterizar, ¿no? También a los estudiantes y a las juventudes a partir de ello, ¿no? Entonces, sí, la raza melenuda viene a partir de una frase de Lucio Cabañas, y que es como esa relevancia que Lucio Cabañas le daba a los estudiantes, ¿no? O sea, decir, vienen los refuerzos, ¿no? No estamos solos. Exacto. Y a mí me recordó mucho Guerra en el Paraíso de Carlos Montemayor. Sí me recordó mucho. Y sobre todo entender también, porque hay mucho estigma alrededor de la guerrilla en México, pero que el público pueda entender las razones por las cuales muchos de estos movimientos se van a la clandestinidad, y que hicieron todo lo posible por las vías institucionales para poder ser escuchados, y que en el caso de Guerrero eso se agotó y los llevó a otro tipo de experiencias. Sí. ¿Dónde se puede conseguir el libro para todos los amigos y amigas que nos están escuchando esta tarde? Bueno, pues el libro se puede conseguir en la tienda en línea de la UNAM, lo cual, pues, si ustedes buscan ahí, lo compran y se los envían gratis a donde estén. Y también puede ser en Ciudad Universitaria, en las librerías y en la FES Aragón, que es donde está el seminario, digamos, ahí. Entonces, de verdad también creemos que es importante este estudio porque es un texto en papel
y esos ya no se consiguen tan fácil. Quisimos que quedara así, realmente insistimos en eso, porque ustedes saben que la UNAM tiene ahorita una política donde se prioriza lo digital, debido a que quienes estaban participando son algunos compañeros que fueron, lo que dijimos, ya protagonistas en ese momento, y para ellos será relevante entregar a una siguiente generación algo tangible, ¿no? Y qué más tangible que un libro donde estuviera parte de su memoria. Claro, y yo subrayo, es un libro necesario donde pueden encontrar muchísimas voces, muchísimas miradas para complejizar este acontecimiento. Jessica, Susana, gracias por acompañarnos esta tarde aquí en el estudio. Gracias, Al Álvaro. contrario, muchas gracias. Y bueno, pues aquí está la invitación, amigas y amigos, para que adquieran y se adentren en la lectura del Halconazo antes, durante y después del jueves de Corpus. Créanme, les van a surgir más preguntas que respuestas, porque creo que esa es la intención, seguir problematizando, seguir reflexionando, seguir hablando de este tema. Les recuerdo que pueden volver a escuchar esta charla en nuestro recalentado literario en Facebook por 30 días. También estamos en Instagram los días miércoles, y ahora también en YouTube subimos el programa también los miércoles en el perfil de La Filminería. Así que los invitamos a verlo, a comentarlo, a compartirlo también para que llegue a más personas. Como cada lunes me acompañó en la producción Pablo Cuellar, en los controles técnicos Francisco Chamorro, Emma Pineda y Yayax Gutiérrez, Esmeralda Murillo en la coordinación de invitados, redes sociales y contenidos, Claudia Pérez, Carla Villalobos, Marco Jiménez y Luis Pérez. Yo soy Álvaro Canseco, que pase una excelente tarde, un excelente inicio de semana, y no olvide que leer es estar vivo. Hasta entonces. Y en la cartelera cultural, asiste a la noche de disfraces y presentación del libro El Carnaval Diabólico, que organiza Gandhi y Hachette Livre México, con la presencia de la autora Sandra Becerril, el 4 de noviembre a las 19 horas en Avenida Miguel Ángel de Quevedo, 121, Colonia Chimalistac, y la entrada es libre. La Cátedra Carlos Fuentes te invita al conversatorio de jóvenes escritores, Diálogos entre escritores de ópera prima. Conocerás el proceso detrás de las obras de autores como Alonso Burgos y Ana Sofía González. La cita es el 7 de noviembre a las 18:30 horas en la Casa Universitaria del Libro, Orizaba 24, Colonia Roma Norte. No te pierdas las actividades de la 43ª edición de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que se llevará a cabo del 7 al 17 de noviembre en la primera sección del Bosque de Chapultepec. Para mayor información visita filig.fondodeculturaeconómica.com. La Feria de los Libros. Un programa de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que organiza la Facultad de Ingeniería en coproducción con Radio UNAM. Idea original, Fernando Macotela.